Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de compartir con ustedes el vídeo de hoy, porque prepárense para esto, vamos a revelar una cena romántica de lujo que Demet y Can tuvieron, y créanme, el lugar no es lo que ustedes esperan. Ya saben cómo me gusta traerles las historias más intrigantes y los detalles más jugosos, y esta vez no se decepcionarán. Si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Comencemos esta aventura. Mucho se ha hablado de la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde que protagonizaron juntos Erkenci Kuş, la pareja se convirtió en una de las favoritas del público turco y por supuesto del internacional. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que traspasaba la pantalla, todo alimentaba los rumores de un romance más allá de la ficción. Y aunque ellos siempre han mantenido un perfil discreto sobre su vida personal, las especulaciones nunca cesaron. Cada aparición juntos, cada like en redes sociales, cada comentario, todo era analizado con lupa. La industria del entretenimiento y especialmente sus seguidores, tienen una insaciable sed por conocer los entresijos de las relaciones de sus ídolos, y Demet y Can, por su indiscutible magnetismo, se convirtieron en el foco de todas las miradas. Pues bien, hace poco se ha filtrado información, y créanme es de las que nos hacen saltar de la silla, sobre una cena increíblemente romántica que compartieron Demet y Can. Y aquí viene lo interesante, el lugar. Olvídense de restaurantes de moda, de terrazas con vistas espectaculares, de yates de lujo navegando por el Bósforo. No. Esto fue algo completamente diferente a algo que, sinceramente, me hace pensar en la creatividad y el romanticismo puro. La expectativa que se genera al pensar en una cena de una pareja tan mediática suele inclinarse hacia lo ostentoso y lo predecible. Sin embargo, esta revelación rompe todos los esquemas, invitándonos a reflexionar sobre lo que realmente constituye una experiencia romántica. Se dice que la cena tuvo lugar en un entorno que a primera vista podría parecer inusual. Imaginen un lugar que evoca historia, que está lleno de significado, pero que no está diseñado para cenas convencionales. Estamos hablando de un museo. Sí, han oído bien. Un museo. No un restaurante dentro de un museo, no una sala de eventos alquilada en un museo, sino, al parecer, en uno de esos espacios que normalmente están dedicados a exposiciones y al arte. Esta afirmación por sí sola genera una oleada de preguntas y curiosidad. Un museo, por definición, es un templo del conocimiento y la cultura, un lugar donde se preserva y exhibe el legado de la humanidad. Transformar este espacio en un escenario íntimo para dos personas es un acto de audacia y un testimonio de un romanticismo fuera de lo común. Ahora sé lo que están pensando, un museo. ¿Cómo hicieron eso? No estaba lleno de gente. Y la respuesta a eso es justo lo que lo hace tan especial. Al parecer Can, que es conocido por ser un hombre detallista y sorprendentemente romántico cuando se trata de Demet, organizó esto como una sorpresa. La clave estuvo en la logística. Imaginen el museo cerrado al público, las luces tenues, el silencio interrumpido solo por la música suave que elegían. Un escenario sacado de una película, ¿verdad? La exclusividad y la privacidad son elementos fundamentales en este tipo de gestos románticos, y la organización de un evento privado en un museo, cerrado para la ocasión, eleva el nivel de sofisticación y atención al detalle a cotas insospechadas. Se rumorea que fue un museo de arte, quizás uno con una arquitectura particular, que ofreciera rincones íntimos y al mismo tiempo, la grandiosidad que una ocasión así merece. Piénsenlo, cenar rodeados de obras maestras de historia viva. Cada plato, cada conversación, estaría envuelta en una atmósfera de cultura y belleza. Debe haber sido una experiencia sensorial completa. No solo la comida deliciosa que seguramente eligieron cuidadosamente, sino también la vista, los sonidos, la sensación de estar en un lugar tan exclusivo y fuera de lo común. La atmósfera creada por la combinación de arte, historia y una velada íntima debe haber sido simplemente mágica. Cada obra de arte, cada escultura, se convertía en un testigo silencioso de su amor, añadiendo capas de significado a la noche. La idea de una cena en un museo evoca una intimidad y una exclusividad que pocos lugares pueden ofrecer. Imaginen tener a su disposición, solo para ustedes dos, salas enteras de arte. La luz de las velas reflejándose en las obras expuestas, creando sombras danzantes. La posibilidad de pasear entre esculturas o pinturas, comentando lo que ven, compartiendo impresiones,
creando recuerdos en un entorno que, de por sí, ya está cargado de historias. Es una forma de hacer que una cena romántica sea no solo un evento, sino una experiencia profunda y memorable. Esta experiencia va más allá de la simple degustación de alimentos, se convierte en una inmersión cultural, una comunión con la historia y la creatividad humana, todo ello enmarcado por el amor que comparten. Y volviendo a la parte de la sorpresa de Cannes, eso es lo que realmente me fascina. No es solo regalar algo caro o hacer una reserva en el sitio más exclusivo. Es pensar fuera de la caja, es crear un momento que sea único y personal. Alquilar un espacio así, coordinar todo para que sea una velada privada, debe haber requerido una planificación impecable y un deseo genuino de hacer algo extraordinario para Demet. La dedicación que implica organizar algo de esta magnitud es un reflejo del valor que Cannes le otorga a Demet y a su relación. No se trata de un gesto impulsivo, sino de una muestra de amor cuidadosamente orquestada. ¿Se imaginan la conversación? Seguramente no fue solo sobre trivialidades. Estar rodeados de arte, de historia, invita a reflexiones más profundas, a conversaciones sobre la vida, sobre sus sueños, sobre el arte mismo. Quizás compartieron anécdotas de sus carreras, de cómo ven el mundo, de las inspiraciones que encuentran en el arte o en la vida. Es un tipo de intimidad que va más allá de lo físico, una conexión intelectual y emocional que se nutre de un entorno tan estimulante. La atmósfera cultural del museo, propicia para la introspección y el diálogo profundo, debió haber intensificado su conexión, permitiéndoles explorar aspectos de su relación que quizás no afloran en un entorno más cotidiano. Y pensemos en los detalles, la decoración. Seguramente minimalista pero elegante para no competir con las obras de arte. Quizás flores selectas, una mesa bien puesta con la vajilla más fina. ¿Y la comida? La comida. ¿Quién creen que se encargaría de eso? Probablemente un catering de altísimo nivel, con un menú diseñado para la ocasión, tal vez con algunos guiños a la gastronomía turca, pero con un toque gourmet que complementara la sofisticación del lugar. La elección de cada detalle, desde la vajilla hasta el menú, habría sido crucial para complementar la grandeza del entorno sin eclipsarlo. Imaginar un menú curado específicamente para esta noche con ingredientes exquisitos y una presentación impecable, solo añade otra capa de ensueño a esta velada. La logística de un evento así también es digna de mención. No es solo cuestión de pagar. Implica permisos, coordinación con el personal del museo, seguridad discreta. Todo para asegurar que la velada sea perfecta y que la privacidad de la pareja esté garantizada. Esto demuestra un nivel de dedicación y de recursos que, sin duda, habla del valor que le dan a su relación. La complejidad inherente a la organización de un evento privado en un museo subraya la profundidad del compromiso de Cannes para crear una experiencia verdaderamente inolvidable para Demet. Es un rompecabezas logístico resuelto con maestría para lograr un resultado romántico. Y aquí es donde entra la parte de no creerás dónde. La sorpresa es precisamente esa, la transformación de un lugar público, normalmente lleno de visitantes y bullicio, en un santuario de romance privado. Es romper con las convenciones de lo que consideramos un lugar romántico. No es el cliché de la playa al atardecer o la suite de hotel con jacuzzi. Es algo que tiene un componente de aventura, de descubrimiento, de crear su propio espacio íntimo en medio de algo que por naturaleza es público y cultural. La audacia de elegir un museo, un espacio que representa la universalidad del arte y la historia, y convertirlo en un escenario íntimo para dos, es lo que lo hace tan extraordinario. Es un acto de apropiación romántica, reclamando un espacio público para la intimidad. Este tipo de gestos son los que, para mí, definen el romanticismo moderno. No se trata solo de flores y chocolates, sino de entender a la persona amada, de conocer sus gustos, de sorprenderla de maneras inesperadas y significativas. Y para Demet, que es una artista ella misma, que valora la cultura y la belleza, estar en un museo, rodeada de creaciones, debió haber sido un sueño hecho realidad, envuelto en una burbuja de amor y exclusividad. La conexión de Demet con el arte y la belleza, tan evidente en su propia carrera, hace que esta elección sea especialmente significativa y personal. Es un reconocimiento a su sensibilidad y a sus pasiones más profundas. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Creo que la clave es la creatividad y la personalización. Si están pensando en sorprender a su pareja, no se limiten a lo obvio. Piensen en lo que les apasiona, en sus intereses. ¿Les encanta la música?
Quizás una cena privada en una sala de conciertos vacía o incluso en un teatro. ¿Son amantes de la naturaleza? Un picnic preparado con esmero en un jardín botánico cerrado al público, o una noche bajo las estrellas en un lugar remoto pero hermoso, con todas las comodidades. Las posibilidades son infinitas cuando no. Permitimos pensar fuera de los moldes preestablecidos. La belleza de estos gestos radica en su singularidad y en el hecho de que demuestran un conocimiento íntimo de la persona amada. Lo importante es el esfuerzo, la intención y el factor sorpresa. Demostrar que han pensado en los detalles, que han invertido tiempo y energía en crear un momento especial. La cena de Demet y Can en el museo es un ejemplo perfecto de cómo salir de la rutina y crear algo verdaderamente único. No se trata de quién lo hace más ostentoso, sino de quién lo hace con más corazón. La inversión emocional y la dedicación son los verdaderos indicadores de un romanticismo genuino. Este tipo de actos inspiran y nos recuerdan que el amor verdadero se manifiesta en gestos creativos y significativos. Y volviendo a la especulación, esto solo alimenta la imagen que tenemos de ellos como una pareja que sabe cómo vivir la vida, que no teme explorar nuevas experiencias y que valora la intimidad y la belleza en todas sus formas. Si bien es cierto que son figuras públicas y que sus vidas están bajo el escrutinio constante, gestos como este, incluso si se filtran, nos muestran un lado más íntimo y humano de su relación. Esta filtración, lejos de ser una invasión de la privacidad, se convierte en una ventana a la autenticidad de su conexión, demostrando que a pesar de su fama, valoran la intimidad y los momentos compartidos. Para mí la imagen mental de ellos dos, solos en un museo con la luz tenue y las obras de arte como testigos silenciosos de su amor, es tremendamente evocadora. Es la unión de la pasión, la cultura y el romance. Es un recordatorio de que la vida está llena de posibilidades para crear momentos mágicos, solo hay que tener la imaginación y la valentía para buscarlos. Esta escena mental, cargada de simbolismo, nos invita a soñar con experiencias románticas que trascienden lo ordinario y se adentran en lo extraordinario. Y eso es lo que me encanta de compartir estas historias con ustedes. Nos inspiran, nos hacen soñar y nos recuerdan que el amor, en su forma más pura, puede manifestarse de maneras sorprendentes y maravillosas. La cena de Demet y Can es un testimonio de eso. Un lujo que no se mide en dinero, sino en la originalidad, la intimidad y el significado que le dan a un momento. El verdadero valor de esta experiencia reside en su singularidad y en el profundo significado que adquiere para la pareja, más allá de cualquier consideración material. En resumen, esta increíble cena romántica de Demet y Can, celebrada en un lugar tan insólito como un museo, demuestra que el romanticismo verdadero está en los detalles inesperados y en la creación de experiencias únicas. Un gesto que va más allá de lo convencional, invitándonos a todos a buscar la magia en los lugares menos esperados. Esta revelación nos enseña que el romanticismo no es una fórmula, sino una expresión creativa y personalizada del amor. Muchísimas gracias por acompañarme en esta revelación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la idea de una cena en un museo? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia romántica fuera de lo común? Déjenme todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que aman el mundo del espectáculo y la cultura. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.